Mi nombre es María del Mar Ulloa y junto con mis compañeros Diego Gamboa y Laura Wolf, como parte de nuestro curso de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Costa Rica, vamos a hablarles sobre el régimen interamericano de pensiones alimentarias. Introducimos el tema con una definición de familia, ya que es en la familia en donde la obligación alimentaria tiene su origen. En sentido amplio, podemos decir que la familia es un conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Comprende el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge. Además, debemos sumar a esta definición al cónyuge y podemos decir que desde esta definición, cada individuo es el centro de una familia. También en sentido restringido podemos definir familia como el grupo comprendido por el núcleo paterno filial, denominado también familia conyugal o pequeña familia. Es decir, es una agrupación formada por padre, madre y los hijos que conviven con estos o que aún se encuentran bajo su potestad. No queremos dejar de lado las definiciones actuales o modernas de familia, en la que familia se considera cualquier grupo de personas que vivan bajo un mismo techo y expresen amor y solidaridad. Muchas veces también se incluyen dentro de estas definiciones modernas las mascotas. Sin embargo, para el tema que estamos presentando, debemos apegarnos a las definiciones formales de familia. ¿Qué es la obligación alimentaria? En el derecho de familia se ha consagrado como una obligación civil el deber moral de asistir a una persona familiar de medios necesarios para que ésta subsista. De esta forma, es posible coaccionar jurídicamente a un sujeto de derecho para que realice un aporte, generalmente de dinero o en algunas ocasiones también puede ser en especie, dependiendo del caso, a favor de otra persona que podrá reclamarlo cuando no pueda generar ingresos propios. Dicho esto, al hablar de obligación alimentaria, estamos hablando de un acreedor o persona beneficiaria que generalmente suele ser una persona menor de edad, una persona con discapacidad física o mental, adultos mayores o alguna persona imposibilitada para trabajar. Ese acreedor o beneficiario tiene una necesidad, es decir, es una persona que está en una situación en la que no puede valerse por sí misma, es decir, no puede procurar su propia subsistencia. Por otro lado, tenemos al deudor o alimentante, que es un pariente con capacidad económica suficiente para apoyar y brindar un aporte económico que resulte benéfico para la manutención del acreedor o beneficiario. Cuando hablamos de obligación alimentaria, la mayoría de personas consideran que únicamente se toman en cuenta los alimentos. Sin embargo, esa es una percepción errónea. La obligación alimentaria engloba los víveres, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la educación y otros aspectos, siempre a favor del acreedor o persona beneficiaria. La obligación alimentaria entonces tiene los siguientes elementos básicos. Existe una persona con derecho a recibir recursos. Tenemos a otra persona con el deber de entregar una parte de sus ingresos para favorecer o beneficiar a esta persona que requiere de estos recursos y tiene un carácter voluntario o legal. Cuando el carácter es voluntario es muy sencillo, en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario judicializarlo. Sin embargo, cuando es de carácter legal, el instrumento sí se vuelve un poco más complejo. Esta complejidad aumenta cuando el deudor reside o tiene sus bienes en un país distinto al del acreedor. Es por esta razón o es en estos casos en los que el derecho internacional
tiene que intervenir y, por así decir, colaborar con esta figura. Muchas veces los límites territoriales pueden provocar que la efectividad de la fijación y principalmente del cobro de una cuota alimentaria se vuelva más difícil o en algunos casos se imposibilita totalmente su ejecución. También nos encontramos ante escenarios en los que el país del acreedor cuenta con leyes tanto sustanciales como procesales distintas a las del país del deudor. Es por eso que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, de los derechos de las poblaciones migrantes, mujeres, pueblos indígenas y de los niños, niñas y adolescentes, surge como un mecanismo regional encargado de promover y proteger esos derechos humanos y enfatiza o trae a la discusión el tema de la obligación alimentaria. Existe una responsabilidad compartida universalmente por los estados frente a las dificultades que afronta una persona que no genera sus propios ingresos y que carece de bienes para subsistir. Es por eso que se han creado una serie de instrumentos internacionales con el fin de facilitar el desarrollo de esta figura. Una de las más conocidas es la Convención de las Naciones Unidas sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero, la cual surgió en 1956. Posterior a esta, se han creado otra serie de instrumentos o convenciones, como lo es la Convención de la Haya, concerniente al reconocimiento y ejecución de decisiones relativas a las obligaciones alimentarias. También surgió posteriormente la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y hay otra serie de convenios entre estados sobre los cuales Diego nos va a profundizar más adelante un poco, específicamente sobre los convenios de los cuales es parte Costa Rica. Buenas tardes. A mí me corresponde hablarles sobre el capítulo 3 respecto del derecho a la pensión alimentaria en Costa Rica. Es importante mencionar que Costa Rica protege a las personas menores de edad mediante legislación específica que busca que niñas y niños cuenten con los recursos básicos para que crezcan con salud, paz y felicidad. También protege a las personas que por algún motivo no pueden valerse por sí mismas y no se olvida de normas para cuidar a las madres que por haberse dedicado enteramente a sus familias no pueden con un trabajo asalariado o no cuentan con él. También dentro de la legislación costarricense y el derecho internacional se considera que el cuidado de los hijos y las hijas es una responsabilidad compartida entre el padre y la madre. Así es que por derecho, pero también por responsabilidad familiar y solidaridad humana, hay que cuidar el desarrollo de los hijos y las hijas. Además, se deben de cuidar a las personas, parientes que no puedan valerse por sí mismas. Dicho esto, vamos a hablar sobre los textos jurídicos que tutelan en Costa Rica el derecho a la alimentación y que son relevantes para el derecho internacional privado. Inicialmente vamos a mencionarlos, entre ellos están la Constitución Política, la Ley de Pensiones Alimentarias, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, acceso a la justicia de los pueblos indígenas, la Ley General de la Persona Joven, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y además las convenciones debidamente ratificadas por Costa Rica que analizaremos más adelante.
La Constitución Política de Costa Rica, en su título quinto sobre derechos y garantías sociales, eh, contiene dos artículos que son de suma relevancia para este estudio. El primero, el artículo 51, el cual reconoce la protección especial de la familia por parte del Estado. Esto comprende a la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido, así como el artículo 55, que da protección especial a la madre y al menor a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de las otras instituciones del Estado. Respecto de esto, nos pareció menester mencionar que hay una jurisprudencia en relación a la Constitución Política y al Derecho Internacional Privado, la cual es la de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia número 08978, eh, de San José a las 10 horas 20 minutos del 9 de septiembre de 2002, que habla sobre la protección especial del Estado a la familia, tanto nacionales y extranjeros que se encuentran en Costa Rica y tienen el derecho a gozar de la protección especial. Específicamente dice, el derecho de la Constitución le prodiga una protección especial del Estado a la familia, sea esta de hecho o de derecho. Tanto es así que el Ordinal 51 de la Constitución Política proclama que esa institución es el elemento natural y fundamento de la sociedad. El núcleo familiar es básico y primordial para el libre desarrollo de la personalidad de los individuos que lo conforman o integran y por consiguiente de todo el conglomerado social bajo esa inteligencia. Ninguna política pública, instrumento legal o reglamentario o en general actuación administrativa activa u homicida puede propender a la desintegración o desmembración de la familia como base esencial de la sociedad, puesto que de lo contrario se transgrediría palmariamente lo que el título quinto de nuestra Carta Política consagra como un derecho y una garantía social, y que de por sí constituye un valor constitucional que debe orientar la libertad de configuración legislativa y la función o gestión administrativas. Resulta lógico que, por tanto, los nacionales como los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio tienen el derecho a gozar de la protección especial por parte del Estado costarricense, de la familia como cédula básica, artículo 19 de la Constitución Política, y de contar con todos los instrumentos reaccionarios para impugnar cualquier actuación formal o material de los poderes públicos tendiente a enervar ese derecho fundamental, el que por esa sola condición debe tener una eficacia directa e inmediata y una vinculación más fuerte. Entonces aquí podemos ver cómo es un derecho que se le otorga tanto a extranjeros como nacionales, pero también es una responsabilidad eh, que se le atribuye tanto a extranjeros como nacionales. Esto lo vamos a analizar a más detalle más adelante. Ahora bien, el Código de Familia, en su título cuarto, capítulo único sobre los alimentos, señala en su artículo 164 como rubros de la prestación el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros. Aquí podemos ver que no se limita ese derecho a la alimentación no solo a meramente pues la comida. Parece ser obvio, pero claramente pues no lo es o podría no serlo para algunos y trasciende más a algo integral que se le debe dar a aquellas personas que son parte de esa familia y que, como ya lo hemos dicho antes, gozan de esa protección especial que el Estado da y de ese derecho que está garantizado valga la redundancia, estas garantías sociales. Y también habla el artículo 164
sobre el principio de proporcionalidad. Esto las relaciones existentes entre acreedor y deudor que opera como un mandato. Estos alimentos se ven entre los cónyuges, de padres a hijos y viceversa, así como personas con discapacidad y entre hermanos, abuelos a los nietos menores. Todo esto lo indica el numeral 169 y además se indica que la prestación alimentaria podrá modificarse por cambio en circunstancias, tanto de quien la da como de quien la recibe. A su vez, la Ley de Pensiones Alimentarias de Costa Rica, pues es obviamente uno de los textos que más analiza el tema de las prestaciones alimentarias y regula principalmente el procedimiento de la obligación. Entre sus preceptos se encuentra que la prestación alimentaria deriva de las relaciones familiares, esto en el artículo 1, que se caracteriza por ser perentoria, personalísima, que es irrenunciable. Más adelante veremos que estos preceptos también son parte del derecho internacional. Entonces, no va la legislación costarricense en ningún momento contraria a los preceptos que defienden múltiples convenciones y tratados a nivel internacional respecto de esta pensión alimentaria. También es irrenunciable y prioritaria, artículo 2. La demanda por concepto de alimentos se presenta ante el juez de pensión alimentaria de la localidad del demandado o la parte actora. Esto en el artículo 4 y 5. Ahí es súper importante mencionar que así como lo vimos en clase y así también lo ha mostrado jurisprudencia, realmente este tema de la localidad donde se va a resolver dicho conflicto o dicha controversia eh, entre personas que no residen en un mismo país o en un mismo estado, dependerá de qué es lo que sea normalmente, ¿verdad?, de conveniencia para este acreedor de una obligación alimentaria. Entonces, existe la posibilidad de un tercer escenario, no solo su país o su estado de residencia o el estado de la persona que es demandada, sino también de un tercer país, que puede ser el país donde la persona demandada realmente tiene bienes que pueden sufragar dicha pensión alimentaria. Importante tenerlo en cuenta. Conforme a los requisitos del artículo 17, este artículo contiene todos los requisitos em, para poder presentar una demanda de pensión alimentaria. Ahí es súper importante, el artículo menciona que si los documentos, digamos, si la persona es extranjera, se deben de presentar los documentos certificados del país de donde es esta persona para poder validar su nacionalidad. Entonces, a tenerlo en cuenta. Habla además sobre las medidas cautelares del apremio corporal, artículo 24 y 25, y el allanamiento, artículo 26, en caso de incumplimiento del deber alimentario. También habla sobre el derecho aplicable que se regula por el sistema jurídico establecido en el domicilio del acreedor, el domicilio del deudor o país, como les dije antes, donde el deudor posee bienes. Además de eso, la autoridad competente para solicitar la restricción migratoria en aplicación del artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias. También es importante y tal vez para ir aterrizando lo que hemos visto, hacer un análisis de lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué sucede cuando el obligado alimentario es un extranjero que reside en Costa Rica o un extranjero que reside en otro país o inclusive un costarricense con residencia en otro país? Entonces, son este tipo de preguntas las que debemos de hacernos para ver o para poder analizar la importancia que tiene el derecho internacional privado en estas relaciones a la hora de pretender establecer una demanda por pensión alimentaria. Para hacer este análisis, quisiera, antes de entrar a cómo se resuelve, mencionar que el doctor Antonio Sánchez de Bustamante, autor del Código de Bustamante, define el derecho internacional privado como el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio
de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Esta decisión se acopla a la teoría unitaria de Savigny. Esta teoría, acorde con la extraterritorialidad del derecho, desconoce distinción entre nacionales y extranjeros. Señala que para solucionar los conflictos de leyes se debe acudir al domicilio de la persona. Conforme a ello, a cada relación jurídica se le debe aplicar el derecho más conforme a su naturaleza, sin importar que se trate de derecho local o extranjero. En la aplicación del derecho internacional privado, hay que tener en cuenta ciertos elementos que intervienen en el proceso. En toda relación de esta índole se encuentra un sujeto, un objeto y una relación jurídica. Sin embargo, para que sea de índole internacional privada, debe de existir un conflicto de normas que el derecho se debe encargar de resolver, como en este caso, eh, el tema de que uno de los sujetos reside en un estado y otro sujeto reside en otro estado. ¿Cuál es el derecho que va a venir a resolver el conflicto? Conforme a la teoría de Savigny, el derecho internacional privado se encarga de determinar cuál norma es la pertinente, abocando al domicilio de la persona y no a su nacionalidad, sumamente importante. Dentro de este conflicto de leyes se encuentran distintos sujetos que participan en la relación entre ellos, como lo son comunidades de estados, personas físicas y entes jurídicos privados, tribunales internacionales privados, corporaciones mercantiles, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales. Para solucionar los conflictos de normas se acude a una serie de fuentes que pueden ser tanto nacionales como internacionales. Internacionales, por ejemplo, tratados, costumbres internacionales, principios generales del derecho, doctrina internacional, jurisprudencia internacional. Y nacionales, como por ejemplo, el Código de Bustamante menciona en su artículo 67 que se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho, así como su artículo 68 menciona que son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho. Ahora bien, entrando al análisis de qué sucede si el obligado es un extranjero que reside en Costa Rica o qué sucede si no reside en Costa Rica y el acreedor sí. Eh, en este caso de que un extranjero reside en Costa Rica, como ya lo habíamos mencionado, como lo menciona la ley, la Constitución política en sus artículos ya antes mencionados, así como la ley de pensiones, el código de familia, podemos ver que todo viene como engranándose y formando una serie de ramificaciones, casi que se podría decir que un árbol desde sus raíces hasta sus hojas, podemos ver que en el caso de que ese extranjero resida en Costa Rica, se le aplica la legislación costarricense. Ahora bien, el caso o el asunto cobra mayor relevancia para el análisis cuando el obligado alimentario es un extranjero que no reside en Costa Rica, en cuyo caso los tratados internacionales ratificados por Costa Rica surgen a la vía jurídica. Pero en el caso de que el país donde reside el obligado alimentario no cuente con un convenio con Costa Rica, no se podría establecer una demanda de recobro de sentencia y resultaría más complejo e inclusive podría tornarse imposible hacer valer la obligación plasmada por resolución jurídica, dejando el derecho de aquel acreedor menguante, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, cuando sí se cuente con un tratado internacional o un convenio que vincule a los estados de cuyos miembros son las personas físicas, demandado y acreedor de la prestación alimentaria, resulta indispensable contar con una resolución judicial
fijando el monto de la pensión alimentaria, la cual debe contar con las formalidades establecidas en el instrumento internacional. Entonces vemos que existe una relación intrínseca entre la jurisdicción local o la ley, todo el engranaje y leyes del país, en este caso de Costa Rica, con aquel instrumento internacional. No pueden estos elementos formales no suavizarse o colisionar, porque entonces también habría un conflicto y Costa Rica se compromete en el momento en el que asume un convenio o un tratado a diluir cualquier tipo de diferencia que pueda existir a la hora de solucionar estos conflictos. Es sumamente importante. Desde la perspectiva del derecho internacional privado, se han elaborado acuerdos internacionales que pretenden subsanar los inconvenientes que se pueden suscitar en el cobro de las obligaciones alimentarias a nivel internacional, como lo venimos mencionando. Distintos instrumentos internacionales se pueden mencionar que pretenden resolver el problema que se suscita al entrar en juego diferentes ordenamientos jurídicos, conflictos de leyes, ¿verdad? Para determinar cuál es la autoridad competente, ya sea la del país de residencia del acreedor o bien la del demandado, que origina esta situación, por medio de los cuales se pretende facilitar a los acreedores alimentarios que se encuentran en territorio de un estado la obtención de alimentos que pretende recibir de otra persona que está sujeta a la jurisdicción de un estado distinto. Quizá entonces para cerrar este capítulo podríamos mencionar que debe de existir por parte de los estados esa disposición política para llegar a acuerdos y convenios y firmar todos aquellos que sean posibles para evitar que un derecho de un acreedor de una pensión alimentaria, de esta prestación, quede nugatorio. Es realmente importante tener aquella disposición política. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Gamboa y yo voy a hablarles un poquito sobre los tratados internacionales en materia de obligaciones alimentarias aprobados por Costa Rica. En primer lugar, tenemos que distinguir entre los tratados multilaterales y los tratados bilaterales. En cuanto a los tratados multilaterales, pues son instrumentos jurídicos aprobados por una multiplicidad de estados, mientras que los bilaterales, pues son aprobados por 2 estados únicamente. En cuanto a los tratados multilaterales, pues solamente tenemos aprobada la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de la cual nos referiremos a continuación. En relación con el tratado bilateral que tenemos aprobado, es el convenio entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América para la ejecución de obligaciones alimentarias, sobre el cual también nos referiremos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Algunos aspectos importantes, detalles sobre su aprobación en nuestro país, sobre el órgano que creó el tratado, entre otras cosas. En primer lugar, tenemos que decir que el tratado se firma el 7 de julio de 1989 en Montevideo, Uruguay. En Costa Rica, sin embargo, es aprobado hasta el 26 de mayo del 2001 por ley 8053. Es importante mencionar que este tratado lo fueron ratificando los estados, algunos estados como México, Guatemala, Paraguay, Brasil, Belice, Bolivia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Perú y Colombia. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias
tiene el propósito de procurar la ejecución efectiva de las obligaciones alimentarias en favor de sus acreedores, cuando estos residan o tengan su domicilio en un estado parte, mientras que sus deudores residan o tengan su domicilio, bienes o actividad laboral habitual en otro estado parte. Para lograrlo, regula una serie de estructuras jurídicas extraterritoriales de cooperación procesal internacional. Señala criterios para establecer la competencia jurisdiccional y administrativa para conocer de los procesos de pensión alimentaria con elemento extranjero presente y determina además cómo seleccionar el derecho sustancial aplicable en dichos procesos, o más bien cómo identificarlo. En relación con las personas beneficiarias de las disposiciones de esta convención, debemos mencionar que no se refiere únicamente a las personas menores de edad, sino también a los cónyuges, excónyuges, personas que alcanzaron la mayoría de edad, pero que cumplen con criterios establecidos por el derecho interno de cada Estado miembro para seguir gozando del derecho de alimentos. Por ejemplo, en el caso costarricense, ¿verdad? En el que se refiere a las personas mayores de 18 años y menores de 25 que continúan con sus estudios y que llevan buenas notas, ¿verdad? En lo que se refiere al derecho aplicable, el artículo 6 de la Convención establece que se ha de aplicar el ordenamiento jurídico que beneficie más al acreedor alimentario, sea el ordenamiento jurídico del Estado en el que habite o reside habitualmente éste, o el ordenamiento propio del Estado del domicilio o en el que reside el deudor alimentario. Esta regla aplica en especial para los siguientes aspectos del proceso relacionado con la obligación alimentaria: las calidades del acreedor de alimentos, las calidades del deudor de alimentos, el monto del crédito alimentario, plazos y condiciones para la exigibilidad de la obligación alimentaria, determinación de quienes pueden incoar la acción alimentaria en representación del acreedor y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos. En procesos de fijación de cuota alimentaria o de revisión y aumento de dicha cuota, es menester señalar que el acreedor alimentario puede elegir la jurisdicción competente según su libre voluntad y arbitrio, sea el de su propio domicilio, el del domicilio del demandado o el ordenamiento jurídico del estado en el que se encuentren la mayor parte de los bienes del deudor alimentario. En cuanto a la eficacia extraterritorial de las sentencias, debemos señalar que si bien en Costa Rica está regulado el tema del exequatur, por ejemplo, en el título 4 del Código Procesal Civil, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias establece algunas condiciones que debe reunir la sentencia para que pueda tener reconocimiento, eficacia y ejecutoriedad en un territorio extranjero en materia de obligaciones alimentarias. Por ejemplo, la competencia de la autoridad que la profiere, su traducción al idioma del estado donde se pretende hacer eficaz, las formalidades externas conforme a la legislación del país de la que procede, la garantía al derecho de defensa a las partes, la constancia de ser una decisión en firme o ejecutoriada, aspectos que se evidencian con las copias auténticas del proveído respectivo y sus anexos. Seguidamente, les hablaré un poco sobre el convenio entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América para la ejecución de obligaciones alimentarias, el cual es de fundamental importancia cuando hay un vínculo de paternidad y se presenta el elemento extranjero, ¿verdad? Y hay que determinar cuál es el derecho aplicable en cada situación particular.
Es necesario señalar que en Costa Rica es aprobado el 16 de mayo del 2012 por ley 9044. Como mencionamos anteriormente, es un tratado de tipo bilateral firmado por los estados de Costa Rica y los Estados Unidos de América, para regular lo relacionado a la ejecución de las obligaciones alimentarias en el marco de las relaciones jurídicas con presencia, como mencionamos anteriormente, del elemento extranjero, costarricense, estadounidense. Su objetivo es, pues, básicamente establecer un marco uniforme y eficaz para el reconocimiento de las obligaciones alimentarias y la ejecución de las resoluciones de manutención y de determinación de paternidad. Es importante lo señalado en el artículo 2 de este convenio cuando dice que debe aplicarse a las obligaciones alimentarias derivadas de una relación de familia o de paternidad, incluida la obligación de proporcionar alimentos en favor de un niño o niña nacido o nacida fuera del matrimonio. Sin embargo, la obligación de manutención con respecto a un cónyuge, excónyuge o cualquier otro pariente, cuando no haya hijos menores de edad, se ejecutará en los Estados Unidos de América, de acuerdo con este convenio, solamente en aquellos estados, territorios o posesiones de los Estados Unidos de América que así lo hayan determinado y comunicado a su autoridad central, quien a la vez lo informará a la Autoridad Central de Costa Rica. Seguidamente les hablaremos un poco sobre esto de la autoridad central. Sin embargo, como mencionamos en la filmina, el convenio es categórico en cuanto al reconocimiento de la obligación alimentaria cuando la causa es el vínculo de paternidad en todo el territorio federal. Sin embargo, lo referente a los cónyuges y excónyuges queda supeditada dicha obligación a aquellos estados en los cuales éste sea reconocido en su legislación. Muy bien, en cuanto a las autoridades centrales, se establece que en el caso de Costa Rica será el Patronato Nacional de la Infancia y la autoridad judicial competente es el Juzgado de Niñez y Adolescencia. En el caso de los Estados Unidos, la autoridad central será la Office of Child Support Enforcement. En cuanto a las funciones de la autoridad central, de la parte requerida, es decir, de quien se pretende que satisfaga la obligación de proporcionar alimentos al acreedor alimentario, se encuentran, según el artículo 5, al cual hacemos referencia, efectuar todas las gestiones pertinentes en nombre del demandante para el cobro o reembolso de la manutención, incluyendo la interposición de la demanda y el impulso procesal correspondiente, la determinación de paternidad cuando sea necesaria y la ejecución de las resoluciones judiciales o administrativas, así como el cobro y envío de las cantidades cobradas. Tomar las medidas necesarias a efecto de gestionar el cobro efectivo y ágil de las obligaciones de manutención, así como el pronto envío de las cantidades cobradas y recibidas. En el artículo 6 del convenio es muy importante, se establece el principio de gratuidad en relación con la parte demandante, en relación con los procesos de manutención y determinación de paternidad. Cuando se presenta el elemento extranjero, que es precisamente pues el objeto de este convenio, ¿verdad? Bueno, en relación con el ámbito territorial de aplicación del convenio, es menester señalar que dicho aspecto está regulado en el artículo 9 del convenio. En primer lugar, para Costa Rica,
Este convenio se aplica en todo el territorio de la República, mientras que en los Estados Unidos de América, el presente convenio se aplica en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y en todas las demás jurisdicciones de los Estados Unidos. Es importante recordar las salvedades hechas en cuanto a los cónyuges y excónyuges, pues esto solamente aplica en aquellos estados que tienen regulada esta obligación en sus propias leyes. Y pues bueno, de nuestra parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por haber observado este video.